Hola, buenas noches. Somos Tu Voz, ese es el título del programa que le lleva OSP San Pedro Alcántara. Buenas noches, Manolo Osorio. ¿Qué hay? Buenas noches, Pepe. Y también Rafael Piña. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Ambos, como saben ustedes, son concejales en el ayuntamiento y llevan delegaciones, bueno, de importancia, aunque todas tienen su razón de ser, pero la delegación de Hacienda y la tenencia de alcaldía tiene madera, por no decir otra cosa. Pelusa, pero bueno, sí. Vamos a comenzar, si os parece, con el tema del pleno que se va a celebrar, como todos los viernes, este próximo viernes, en el salón de pleno del ayuntamiento. Siempre desglosamos alguna que otra moción que en este caso OSP lleva para su aprobación a esta sesión. El pleno habla sobre, bueno, la dinámica que se llevó en su día, el tema relacionado con la independencia de San Pedro, una serie de trabajos realizados por el ayuntamiento, la corporación que había en su día, y que parece ser que no hay digamos, conformidad en cuanto al resultado de esos informes. ¿No es así, Manolo? Pues sí. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos eso es lo que bueno, la propuesta que trae este mes nuestro grupo, el fin de que se hagan, bueno, pues nuevos informes, o que se hagan nuevos informes en base a esta petición que se hizo hace ya algunos años para que se tuviese en cuenta lo que era el expediente, ¿no? Ese expediente de segregación que se pretendía con San Pedro. En este caso, el Tribunal Superior, no el TSJA, en su valoración tiene en cuenta unos informes que nosotros entendemos desde nuestro punto de vista que son informes que no están, no se ajustan a la realidad, por decir algunas palabras que nos resulten raras ni extrañas. No podamos decir que no son ciertos, que no son... ¿Hay cierta intencionalidad? Pregunto. Bueno, pues yo quizás en algunos no, pero hay algunas, en unos sí, en otros no, yo qué sé, hay algunas... Yo te puedo decir que en el de área económica o en el que dio a nivel histórico el archivero, pues entendemos que no se ajusta a la realidad. Y a nivel técnico de la ley, Rafa os podrá argumentarlo mejor, porque de luego se la ha empapado de todas. Pero yo sí puedo decir que, por ejemplo, en el área económica, cuando se le advierte o cuando se le hace una petición al señor interventor por aquellos días para que haga una valoración sobre la posibilidad de la segregación o no, que haga una valoración económica, así que se ajuste a la realidad, pues él dice que en principio que él no tiene ni recursos ni medios para hacer pues una valoración real y exhaustiva de lo que sería la segregación en este caso de San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, cuando se lleva esa propuesta, a las 2 semanas siguientes se le dice, oye, que me tienes que hacer un informe, y ahí aparece un informe donde bueno, pues se dan unos números y unas valoraciones, entendemos nosotros que un tanto someros, donde, bueno, pues se dice que nosotros representamos, y ya hablo de memoria, el 40 y algo por ciento, aportamos somos el 35%, el 36% de lo que es la población, pero que aportamos el 45 o el 40 y tantos por ciento de lo que son los ingresos a nivel de, bueno, ingresos directos por impuestos directos. ¿Hay estudios que ratifican ese tema? Y entonces, ¿perdón? ¿Hay estudios que ratifican? Sí, por eso es una de las cosas en las que nosotros discrepamos. Se pagó por parte del ayuntamiento en su día, hace ya desde que se inicia ese expediente de segregación, se paga por parte del ayuntamiento un estudio a un ente que es totalmente independiente y totalmente objetivo, como es la UMA, la Universidad de Málaga, donde hace un estudio muy pormenorizado y donde salen unos números, pues bueno, yo creo que muy frío, y yo qué sé, muy determinante. En ningún momento, por parte, si se hace mención a ese informe, lo hace de una forma muy somera, no hace en ningún momento hincapié en que entendemos que aquí
entendemos que de aquí señor interventor debería de haberse remitido al informe que había en su momento y que él que se hizo en la Universidad de Málaga. Exactamente, debería de haberlo hecho así y de por lo menos hacerlo constar, porque cuando ahora el TSJA hace sus valoraciones, las hace en base al informe de intervención, no al informe de la UMA. Entonces nosotros entendemos que vale, puede valer la intención del señor interventor, pero un informe tan exhaustivo como fue el de la UMA, yo creo que se tenía que haber tenido en cuenta, pero vamos, mucho Rafa, más que... Rafa, ¿de qué tiempo hablamos? ¿Cómo? ¿Cuándo se hizo este informe? ¿Qué año? Yo quiero poneros más en antecedentes. Sí. El expediente de segregación, la comisión promotora lo presenta en el ayuntamiento en el año 91. No, yo te hablo... Pero yo es que quiero poner cifras que creo que son importantes, ¿no? En el año 91, porque quien tenía que elevar a la Junta de Andalucía es el ayuntamiento, el propio ayuntamiento. Al ser un expediente que nace desde el pueblo, no es un expediente que nace desde el Pleno ni desde Diputación, había nacido por una plataforma ciudadana, con firma, en fin, lo contemplaba la ley. Se presenta en el año 91 en el ayuntamiento. No se hacen alegaciones. Estabais vosotros todavía gobernando. El alcalde era el señor Parra. No se hacen alegaciones, no se hace nada, pero resulta que, claro, como no se habían hecho, se habían pasado los plazos, se amplía el plazo para alegaciones y presenta al ayuntamiento una mínima alegación. Pero claro, en ese tiempo, sí, el propio ayuntamiento, sí. En ese tiempo resulta que son las nuevas elecciones, no se le da traslado a la Junta y llega el señor Gil. Es decir, ya cuando llega el señor Gil, pues ya nos podremos empezar a plantear cómo en mierda todos aquellos temas, y, en fin. Al final no se le da traslado, es cuando empieza a recoger firmas entre los ciudadanos de San Pedro de Alcántara para que renunciaran a sus firmas, muchas de ellas falsificadas, el propio pleno del Ayuntamiento de Marbella, el propio secretario da fe que esas firmas no tienen validez en la corporación anterior, no, en la anterior. En fin, todo ese proceso, al final la propia promotora tiene que llevar el expediente de segregación directamente a la Junta de Andalucía. Además, así lo dice la norma, que si el expediente no da traslado en un plazo prudente, la propia comisión promotora puede llevar el expediente a la Junta de Andalucía. Yo creo que esta fecha es importante que se tome en cuenta. Ese expediente se incoa, es decir, se admite en la Junta de Andalucía en septiembre del año 1992. ¿Qué ocurre? Todos los trámites, en fin, la Junta al final crea una ley en el año 1993, donde hay una norma nueva que dice que entre los municipios a segregar tiene que haber 7,5 kilómetros de zonas no urbanizables. No urbanizadas. Eso no ocurre. En ningún municipio de la costa andaluza existe. Lo que es la costa, sí. Hablamos en general. Con eso, de esa manera se cepillan de un plumazo los expedientes de segregación de La Herradura, de Torre del Mar, de San Pedro de Alcántara y de Guadiaro, que eran los expedientes que estaban en trámite en aquel momento, y además los expedientes hablamos estaban en zonas en marcha, digamos, ¿no? Exacto, en zonas de costa. Y automáticamente, poniendo esa normativa, esa norma, ese artículo, desaparece la posibilidad de segregación de los expedientes. Y le aplican el carácter retroactivo. Es decir, dicen que todos los expedientes que están actualmente en vigor o que están en trámite se sustanciarán con la ley del año 1993. Evidentemente la comisión promotora no puede acreditar que no hay 7,5 kilómetros de zonas no urbanizables, pero ellos responden que como es una ley posterior, no es de aplicación a una ley anterior, responden. ¿Qué ocurre? Que el expediente, la Junta de Andalucía, la Consejería de Gobernación lo da por caducado, lo da por cerrado por falta de respuesta a esa petición que le hacen en su fecha. Eso lleva unos trámites, se hace un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es rechazado y llega al Supremo. Y el Supremo, en el año 2009, hablamos creo que agosto, septiembre. El 2009. 2009, estamos hablando de muchos años después. Resulta que parte del recurso que pone la comisión promotora es estimado y dice que la comisión promotora respondió, porque dijo que no ha lugar a que ellos tuvieran que presentar esa documentación. Por lo tanto, el expediente se caducó de una manera inadecuada. Y vuelve el expediente otra vez a la Junta de Andalucía con la orden de que continúen los trámites. En esos trámites, uno de ellos es que la Junta tiene que solicitar a los municipios de alrededor, colindante con el que sería el nuevo municipio de San Pedro de Alcántara, si tienen algún inconveniente en que se cree el nuevo municipio. Además la ley también es muy clara y dice que se pueden pronunciar a favor o en contra, y en el caso de que el Pleno no se pronuncie se da porque no tiene ningún inconveniente. Así lo dice la ley.
Estepona no se pronuncia, Benavís no se pronuncia e Istán tampoco se pronuncia. El único que se pronuncia es el Ayuntamiento de Marbella. El Ayuntamiento de Marbella le pide unos informes, pide 4 informes. Uno histórico, es decir, demostrar que históricamente San Pedro de Alcántara y Nueva Andalucía no han tenido un ámbito de crear un municipio independiente, por lo menos así es lo que más o menos se deja entrever en el informe. Uno económico, que ya lo ha dicho Manolo, otro jurídico y otro urbanístico. Esos informes todos se muestran negativos a la segregación de San Pedro de Alcántara, y por lo tanto el Pleno, con los únicos votos y no por mayoría, bueno, sí por mayoría, pero no con todo el quórum del Partido Popular, porque hay un concejal que se abstiene, que en dos legislaturas, la única vez que ha discrepado un voto dentro del seno del Grupo Popular fue precisamente en este punto del Pleno Extraordinario de diciembre del 2014, no recuerdo bien si fue el 2009. En fin, esos expedientes, nosotros cuando los vimos, bueno, la oposición entera vota en contra de esos expedientes, se pronuncian en contra y siguen los procedimientos. En ese tiempo se hace una nueva ley, es decir, el Parlamento de Andalucía hace una nueva ley en 2010. Sin embargo, la Junta de Andalucía desestima la segregación de San Pedro de Alcántara a finales del 2011. ¿Qué ocurre? Se hace también un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal acepta lo que ha decidido la Junta, y lo acepta amparándose en una parte muy importante en los expedientes, es decir, dentro del argumentario que dan para denegar y darle la razón a la Junta de Andalucía, se expresan muy favorablemente a los informes que Marbella ha aportado para negarse a la segregación de San Pedro de Alcántara. A esos informes que salen del Ayuntamiento de Marbella. Que salen de personas habilitadas. Del 2009, ¿no? Del 2009. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Cuando nosotros hemos analizado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y hemos visto los informes, hemos visto que esos informes, en algunos de ellos, no son exactos y otros de ellos no contemplan la ley nueva. Es decir, el primero, ya Manolo se ha referido un poco al económico, es decir, ellos no tienen que ver, no estudian ni ven nada absolutamente del estudio socioeconómico que hace la Universidad de Málaga, que es absolutamente independiente, y en esos informes se demuestra claramente que el perjudicado históricamente por parte del Ayuntamiento de Marbella hasta esos momentos había sido siempre San Pedro de Alcántara. Hay un documento que es increíble, pero es real. En el año 89 San Pedro de Alcántara aporta el 44% de los recursos, de los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Marbella en ese año, y solo invierte el 24% en San Pedro de Alcántara. Es decir, ahí hay un perjuicio económico claro hacia San Pedro de Alcántara, y eso ha sido históricamente, ¿no? Sin embargo, el señor interventor, en su informe, solo habla del perjuicio económico que tendría Marbella en caso de que San Pedro dejara de ingresar un 5% más que lo que estaba ingresando. Es decir, que San Pedro, por población, aporta un 5% más de lo que, y ese 5% lo perdería Marbella. Claro, en ningún momento se pronuncia el perjuicio histórico que ha tenido San Pedro por muchísimos equipos de gobierno a lo largo de la historia, que siempre han agraviado en parte contraria a San Pedro. Entonces nosotros lo que pedimos es que en esos informes no se rectifique. Yo no voy a decir que se rectifique la parte que ellos aportan, pero que se añada el perjuicio económico que se le ha hecho a San Pedro. A San Pedro Alcántara. Es decir, usted me está diciendo el perjuicio económico que se le ha a Marbella. Perjuicio que viene por motivos políticos. Evidentemente. No por ley ni nada que se le pase. Yo no estoy pidiendo aquí, el señor, en este caso, el interventor, no hace un juicio político. Sí. Hace un juicio estadístico, que es lo que Manolo ha avanzado, que previamente la propia comisión promotora le pide un informe, un estudio que declare qué ingreso hace San Pedro de Alcántara en Andalucía a Marbella y qué inversión, y dice que eso es imposible de realizar. Sin embargo, luego en 15 días, cuando la Junta de Andalucía le pide al Ayuntamiento que se pronuncie a favor o en contra, en 25 días prepara los informes. Entonces eso, que cada uno ya piense lo que quiera. Luego el informe del archivero, Pepe, es que quiero un poco que esto quede claro, ¿no? Nosotros aquí no estamos diciendo ni le vamos a pedir al Pleno que diga
independencia de San Pedro Ya, sí ya. o independencia de San Pedro no. Eso de ninguna manera lo vamos a establecer en este pleno. Pero lo que sí queremos es que si San Pedro tiene que ser independiente o no, esté anclado con los informes más fidedignos y más exhaustivos posibles. Y que se juegue limpio, digamos. Exacto, ¿no? ese es el resumen de las palabras. Claro, y el recurso que se hace en su día ante el Tribunal Supremo, se acepta a trámite, ¿no? Sí, ahora mismo está aceptado a trámite y los propios abogados que están llevando han dicho, bueno, que todavía aportarán más información y más documentación, bueno, que en fin, que se demuestre que a lo mejor, de alguna manera, los informes que se han presentado no son los reales que deberían de haberse hecho. Voy a entrar en el del archivero, que cuando yo lo leí, pues me dio un poco de sonrojo, ¿no? Porque él empieza a hablar de que aparece un mínimo movimiento segregacionista de San Pedro de Alcántara en el año 1989. No es así, y tú lo sabes, Pepe, que eso es una reivindicación histórica de San Pedro. Nosotros hemos aportado documentos ya en el año 1867, es decir, la colonia se hace en el año 1860, hay documentos entre el administrador de la colonia y el Marqués del Duero donde ya le pedía que desde el ámbito donde él estaba, en la política, que San Pedro se constituyese en un municipio independiente por las peleas que había entre partidos, es decir, que ya hay documentación que demuestra que desde el inicio se hace, y eso lo aportamos, esa carta se aporta en el expediente. Luego hay otra que también es interesantísima, que es un documento que presentamos del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del año 1867, que dice, porque en aquellos tiempos, bueno, pues el gobernador civil de Málaga dice que hay pueblos que no se pueden sustentar por sí mismos, ¿no? Entre ellos dice, de la parte que a nosotros nos corresponde, que no pueden sobrevivir por sí mismos porque no tienen recursos suficientes. Por ejemplo, Torremolinos. No, hablamos del ámbito nuestro. Benavís, Benavís, Istán y Ojén. Entonces dice, abren un periodo de alegaciones, Istán dice que le va a subir los impuestos a los ciudadanos, es decir, Benavís se agregaría a la colonia de San Pedro de Alcántara, así está escrito, Istán a Marbella y Ojén a Marbella. Pero los dos presentan recursos, es decir, tanto Istán como Ojén presentan recursos y se les toma en cuenta, es decir, le van a subir los impuestos, hay una serie de ciudadanos que van a hacer con más contribuciones para que haya viabilidad, para que sea el ayuntamiento viable y tal y cual, y se lo admiten. Y en ese boletín admiten que Istán continúe como un municipio independiente, que Ojén consiga como un municipio independiente, pero Benavís se integra dentro de la colonia de San Pedro de Alcántara y se formará un nuevo municipio que constaría de Benavís, San Pedro de Alcántara, y que la colonia de San Pedro de Alcántara seguiría gozando de los privilegios que tenía hasta entonces. Y la capitalidad estará en San Pedro de Alcántara. Es decir, ese documento lo aportamos, que nosotros ya aquí con esto, hay otras manifestaciones que también aportamos de don Fernando Alcalá Marín, que fue el que creó el archivo, por eso para nosotros es importante poner estos documentos encima de la mesa, porque el archivero se ancla en archivo que presenta el señor don Fernando Alcalá, que es el que escribe el primer libro de la historia de San Pedro de Alcántara, la colonia, la obra bien hecha del Marqués del Duero, donde aporta una fundamental documentación y además él acredita con testimonios que están grabados, que están en periódicos, que están en prensa, que San Pedro siempre ha sido independiente de Marbella. Incluso llega a aseverar estas palabras, dice, los sanpedreños solo venían a Marbella para ir al juzgado y para tallarse. Todo, y dice, y además llega a poner otro ejemplo más claro, dice, incluso cuando se empiezan a vender las distintas parcelas de la colonia, quien se desplaza a San Pedro para firmar las escrituras es el notario y los registradores de Marbella, ni siquiera los sanpedreños venían por la importancia que tenía y la relevancia que tenía San Pedro en aquellos momentos. En fin, hay una documentación muy importante anterior a esas fechas que acredita históricamente que San Pedro siempre, hasta el año 1945, había sido un pueblo absolutamente independiente de Estepona. Bien. Yo con esto no hago una apología de la segregación, estoy dando datos, documentos, estoy diciendo lo que hay, y todo eso no se tiene en cuenta por parte del archivero, y es lo que pedimos, que él escriba la parte que él quiera escribir, más cosas que no me da tiempo a contar, ¿no? Que él escriba lo que quiera, pero que no niegue
una parte que está documentada históricamente. Además, José Luis Casado Bellagarza, doctor hoy en la Universidad, por la Universidad de Málaga, su tesis doctoral versó sobre la colonia de San Pedro de Alcántara y acredita fehacientemente que San Pedro nace con la vocación de ser un municipio anclado en las leyes que existían en aquel momento. Y ya para terminar, es que explicar esto es muy largo. Yo en el pleno sé que va a ser imposible. Además tendremos tiempo de hablar de ese tema. Va a ser imposible que yo en 5 minutos pueda explicar a toda esta gente para la gente que se enteren de la realidad de lo que pedimos, ¿no? Hay algo, y voy a intentar ser breve, son muchas cifras, pero yo creo que voy a hacer lo suficientemente conciso para que se entienda. La ley, es decir, el informe del secretario general del Pleno, yo no digo que esté equivocado en ningún momento. Creo que es real, porque él, su informe lo ampara en la ley vigente en el año 2009, que era la ley de 1993. Y él lo que informa es que es perfectamente aplicable la ley de 1993 al expediente de segregación que se incoa en el año 1992. Pero yo lo que le pido es que entre el 2009 y el 2011, que es cuando la Junta de Andalucía desestima el expediente de segregación de San Pedro de Alcántara, hay una nueva ley que se aprueba en el Parlamento de Andalucía en el año 2010. En el año 2010 está vigente el expediente, evidentemente habla y se escribe en el 2009, no podía hablar de lo que se ha promulgado en el 2010. Pero la Junta de Andalucía, viendo que hay una ley nueva, antes de pronunciarse, tenía que haber vuelto a pedir los informes arreglados a esa ley, que es lo que pedimos que hoy el secretario se pronuncie sobre una ley que estaba vigente antes de que la Junta de Andalucía se pronunciase en 2011. Y la ley es tajante. Esa nueva ley de autonomía local de Andalucía es tajante. Tiene una disposición derogatoria única que dice: queda derogada una serie de leyes, entre otras la del año 1993, que es la ley que dice que tiene que haber 7,5 kilómetros entre los municipios matriz y el que se segrega. Está derogada. Esa ley, cuando la Junta de Andalucía se pronuncia, porque sale una nueva ley, porque ha habido una que la hace la propia Junta de Andalucía, ¿no? Pero es más, la disposición transitoria primera de esa ley de 2010 dice que todos los expedientes que están en trámites se tendrán que sustanciar con la ley vigente en el momento en que se incoa el expediente. Es clarísima, eso no tiene ningún tipo de interpretación subjetiva, es así de claro. Por lo tanto, la ley que se le tenía que haber aplicado al expediente de segregación de San Pedro de Alcántara era la que había vigente en el año 1992, que es la ley de régimen local, del año 1985, que es con la que se hace y se incoa el expediente de segregación de San Pedro. La primera ley, ¿no? La que había vigente. Por lo tanto, es que entendamos esto. Imagínense ustedes hacen un expediente administrativo del que ustedes quieran y se amparan en esta ley, en la que hay hoy. Y resulta que dentro de 7 años, de 9 años, han hecho otras leyes, se le aplican a este expediente y resulta que, claro, con las leyes que has hecho después, tú no puedes cumplir lo que te dice la ley porque tú lo hiciste con la ley que estaba en aquel momento vigente. Es clarísimo. Bueno, pues aquí estamos, que nosotros se nos aplica la ley de 1993 en el año 2009, se sentencia en el 2011 y no se tiene en cuenta la única ley, la del 2010. Que es la que es clara, que te dice que tú te tienes que sustanciar con la ley vigente en aquel momento. Es que es lo lógico. Es que tú cómo puedes hacer leyes como el tema del plan general, ¿no? Se anula el plan y bueno, el plan ya no tiene vigencia, se recurre al 86, ¿no? Sí, pero bueno, pero todo lo que se ha aprobado, es que aquí también es claro el plan, ¿no? Y la sentencia. Todo lo que se ha aprobado cuando estaba el plan de 2010 legalmente es legal. Claro, es que si no, entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Es decir, estamos en lo mismo. Se hizo por ley. Claro. La anula después de... En resumen, que es difícil resumir todo lo que he dicho. Esto va al Pleno, ¿no? Esto sí se ha presentado al Pleno y nosotros entendemos, ya en comisión nos apoyaron todos los grupos de la oposición esta propuesta, porque yo entiendo y yo creo que debería de entender la ciudad, los sanpedreños, los marbelleros, todo el mundo, que no podemos admitir que los informes no sean lo suficientemente rigurosos y estén completos, porque hoy, a lo mejor Marbella, a la gente que no es segregación y no cree en la independencia de San Pedro de Alcántara, les viene bien. Pero si eso lo hacemos como norma, es decir, que los informes puedan estar hechos de una manera parcial,
Pues entonces mañana puede haber otra aplicación de ley que no nos interesa y resulta que no la aplican con informes que no son exhaustivos, ¿no? No digo que no todos los informes fueran exhaustivos, yo entiendo que el secretario se ampara en la normativa que había vigente en ese momento. Estamos muy dados en decir, es que la clase política, pero también la sociedad está de alguna manera en manos de esos informes técnicos que se pueden equivocar, porque son humanos y se equivocan. Yo no voy a decir adrede, ¿no? Pero bueno, se equivocan y perjudican a un ciudadano, a un colectivo, a una empresa, en fin. Y eso puede traer consecuencias malas. Eso es lo único que pretendemos. Que los informes que se aporten al Supremo, que sean lo más exhaustivos posible, lo más ajustados a la realidad, y que la decisión que ya tome el Supremo sea la que tenga que ser, si San Pedro se crea como municipio o no se crea como municipio, pero con informes reales y no... Yo desde aquí invito, eso te iba a decir, Pepe, desde aquí invito lo que Rafa ha hecho en 25 minutos, pues lo tiene que hacer en el pleno en 3. Así que desde aquí invito a la gente que vea el pleno, a que vea la exposición que tiene que hacer Rafa de todo lo que ha hecho aquí en 3 minutos. Va a ser de... Bueno, pero es que merece la pena. Imposible. Vale, por eso digo que va a ser curioso, ¿vale? De qué forma del planteamiento va a ponerlo en 3 minutos todo lo que ha dicho en 25. Lo invito a la gente a que lo vea. Vamos al segundo tema, el tema de la deuda, de la prestación de los 100 millones, bueno... parece ser que hay una enmienda, todavía no está aprobada, ¿no? Una enmienda para solicitar a la Junta de Andalucía en los presupuestos el aplazamiento de la deuda de los 100 millones, ¿no? Un aplazamiento que parece ser que son 10 años, ¿no? Sí. Eso, el PP se ha mostrado disconforme y anota de que, ¿por qué no 40, ¿no? Como ellos han solicitado la Seguridad Social y en la agencia tributaria. Ellos han discrepado, ellos han dicho esta mañana que querían ponerle incluso otra enmienda a esa enmienda donde se llevase hasta 40 años. Y bueno, la verdad es que nosotros cuando nosotros fuimos a negociar, a hablar con la Junta de Andalucía sobre este asunto, nuestra intención siempre era de llevarlo a estos años. Es que lo que hablamos eran 10, 15 años más de lo que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque nosotros, con las perspectivas que hay, con las posibilidades que hay, con cómo se viene desarrollando ahora mismo las cosas en el ayuntamiento, entendemos que con 10, 15 años más que suficiente pagar, ¿no? Para hacerlo. Se puede pagar muy bien, y ya no solo eso, sino que nosotros... Bueno, entendemos también que aunque tú dices que puede hacer 40 años al 1%, pero el 1% 40 años entre los intereses y la sanción que hay, nosotros, yo estos días daba atrás unos datos que no fueron reales porque pensaba que los intereses eran mucho mayores, pero nosotros venimos pagando 2 millones cada año, ¿vale? 2 millones donde 1,5 millones aproximadamente va de capital, pero es que otro millón más de medio millón va entre intereses y eso, es decir, entre interés y la penalización. Es decir, que nosotros, ¿por qué tenemos que estar 40? Imaginaros, multiplicar 40 por medio millón. Pero perdona. Nos metemos en que lo entiende la gente. Si se piden 40 años, ¿aumentan los intereses? En este caso, los que negocian, porque la Junta en este caso el Partido Popular, el Grupo Popular, quería que fuese, como ellos habían hecho, 40 años al 1%. Es que nosotros lo tenemos, en este caso, estaba hasta 10, se va a ampliar hasta el 2027, otros 10 años más, pero el tipo de interés es el Euribor menos algo, es decir, que no sale prácticamente sin intereses, ¿vale? Sale prácticamente sin intereses. ¿Por qué te lo vas a llevar a más tiempo? ¿Por qué le vas a poner 40 y un 1%? Porque yo creo que hay que tener una responsabilidad política también sobre el dinero público. ¿Sabéis lo que podemos hacer nosotros con 500.000 euros al año también? Sí, si tú lo llevas a 10 años, pues si tú haces las cuentas de la vieja, 500.000 por 10 años más, está 10 por 5, son cerca de 5 millones, que es un dineral. Es un dineral, y dilapidar el dinero público, nosotros entendemos que si hay capacidad para la devolución en 10 años y el tipo de interés incluso es menor en estos 10 años, es una responsabilidad política el hacerlo a 10 años, y entendemos que después el resto del tiempo, esté quien esté, porque evidentemente yo dentro de 10 años, claro, no sé si va hasta mañana, dentro de 10 años te digo yo que no estoy, eso seguro. No, porque ustedes estáis 4 años y a saber los otros 4 exactamente. Y no podéis dejar la pelota a otra gente. Exactamente. Yo creo que es un acto de responsabilidad el hacerlo
el hacerlo dentro de una normalidad, y como cabe de una normalidad, sería también una irresponsabilidad dejar, bueno, pues a muy corto tiempo. Y también tenemos que decir una cosa, porque el Grupo Popular también se decía que es que nosotros, o desde aquí, se le ha tenido mucha benevolencia con este equipo de gobierno actual, pero no se la ha tenido con el anterior. Y yo tengo que decir que se ha tenido todo el mundo, porque ella ha venido durante 10 años, imaginaros que durante 10 años ha pagado nada más que 8, perdón, porque queda ahora 16 y 17, pues en estos 2 años quedan por pagar 68, cerca de 70 millones, que de los otros 30 es lo que se ha pagado en estos 10 años. ¿Y cómo se ha pagado? Ojo, se ha pagado con compensaciones de unos inmuebles, con impuestos, con eso, que no ha sido con líquido, que no ha sido con líquido. Entonces dices, es que a nosotros nunca se nos... Aparte ha sido muy poco, es decir, se han hecho ingresos también, por ejemplo, el local de Ricardo Soriano, donde estaba urbanismo, eso se valoró, donde no estaba previsto y se le admitió, y llegaba tasado en más valor de lo que realmente es decir, que sí se le ha hecho. A Rafael, en esta enmienda, al mismo tiempo que se solicita la ampliación del aplazamiento, se solicita también ese compromiso que tiene la Junta y que no se llega a cumplir, de esas realizaciones tanto en Marbella como en San Pedro, va digamos, de la mano. En los acuerdos, más que en la enmienda, en los acuerdos. Yo creo que la enmienda solamente ahora mismo habla del tema del aplazamiento a 10 años. Sí, la innovación que se ha hecho solamente recogido, ampliarlo a 10 años. Y hay alguna cosa que está creando un poco de confusión, y es que también se habla ahora mismo, que nos decían algunos periodistas cuando nos preguntaban, oiga, y encima es que tienen ustedes la suerte de que va a tener 3 años de carencia. No, mire usted, ya no hay carencia. Las carencias fue la que hubo al principio de este periodo de tiempo, que fue, bueno, pues en el 2007. Bien. Lo que yo creo que también me querías preguntar, o entiendo yo, es si se van a hacer esas inversiones. Acuérdate que cuando nosotros hicimos el pacto con el PSOE, sí, y a nivel Junta se aceptó que se iba a hacer este tema, y las pruebas ya las tenemos, ¿no? Es que había que ese dinero el que se pague revierta en la ciudad. Ahora se nos ha puesto un planteamiento incómodo, y era que las dos inversiones que estaban habladas, que se iban a hacer pactadas, en principio con Salud, con el consejero de Salud y con la consejera de Educación, era un colegio de secundaria en San Pedro por la necesidad extrema que hay ahora mismo, y ampliación del centro de salud de San Pedro de Alcántara. Pero claro, estaban los dos parcelas estaban catalogadas, la primera como equipamiento educativo y la segunda como equipamiento sanitario, y resulta que ahora el PEGO o al caérseno, pues una está catalogada, no te puedo creer, como parques y jardines, y la otra está catalogada como aparcamiento. En fin, ahora tenemos el añadido de que tenemos que modificar el PEGO, esas parcelas volver a hacerlas equipamientos públicos, es decir, que se nos añade... Pero se puede modificar. Bueno, claro, yo entiendo que eso no debe ser óbice, simplemente nos va a alargar esas inversiones un poco de tiempo, pero nosotros seguiremos haciendo hincapié en que las inversiones el dinero que paguemos se tiene que revertir al municipio. Vamos, yo puedo deciros, y os digo, y lo digo de verdad, que 2 proyectos de centro de salud que había para San Pedro, de un concurso previo que hubo hace años, había 2 arquitectos de San Pedro que nos lo han regalado, y se lo hemos hecho llegar porque nos lo ha pedido el consejero de Salud para estudiar esos 2 proyectos y ver si se pueden hacer esa ampliación del centro de salud lo antes posible. Así que yo creo que la sintonía es muy buena. En principio la ley se va a modificar, en fin, la ley de presupuesto se va a modificar con una enmienda, y yo creo que es una gran noticia, y que alguna vez David pues puede con Goliat. Es decir, este tema yo creo que es un gran logro de OSP, ¿eh? Es un gran logro de OSP, es decir, OSP ha presionado en este caso, y uno de los condicionantes fue y se ha conseguido, lo ha conseguido OSP, y nosotros estamos aquí, y ahora esperemos que, como bien dice Rafa, que nosotros en un periodo más corto que largo podamos poner encima de la mesa y los proyectos se puedan desarrollar, tanto el del ambulatorio como el del instituto. Por último, nos queda un mes y pico para terminar el año. De aquí a final de año hay previsto algunas obras que realizar por parte del ayuntamiento. Vamos a ser breves, voy a intentarlo. Aquí ya en Marbella estaba hablado de la avenida Naveu. Yo creo que era absolutamente indispensable solucionar esos problemas por los vertidos de fecales que se hacían al mar, etcétera. Es decir, yo creo que era fundamental. Que no es solo lo que se ve, sino el subsuelo, que lo gordo de la obra va abajo. Esa obra se hace por los problemas que hay arriba, pero sobre todo por los problemas que hay abajo, porque están las fecales unidas con las pluviales. Cada vez que el arroyo
desemboca y Claro, desemboca es con que unos hoy riales. precisamente me decía un vecino de la zona, hombre, esto tampoco está muy mal, la calle, tal y cual. No, Digo, pero es que no es, yo lo dije porque sé que hay ese problema. Digo, que la cuestión no es solo lo que se ve, El problema es la cuestión abajo. es abajo, que la conducción de esas aguas fecales no está, digamos, reglada o... Es que están unidas, es decir, se han ido enganchando pues las pluviales con las fecales. Entonces, cuando te viene la riada, que te viene se forma lo que se forma. monta esa salida de agua que muchas veces huele mal. Y en ese proyecto hay previsto. Sí, todo eso viene la solución Muy para bien. todas esas fecales, todas esas pluviales, separarlas, que vayan al colector correctamente. Las pluviales irán al mar, pero las fecales irán al saneamiento integral de la costa. ¿Y qué tipo de actuaciones hay más? Pues en San Pedro, yo voy a remitir más a nuestra área, pues vienen obras muy, muy interesantes. Una para nosotros era fundamental desatascar esa obra que estaba ahí en los cajones y la hemos sacado, hemos remodelado. ¿Cuál es? La Plaza Vista Alegre. Vista. La Plaza de Vista Alegre a lo mejor pasa lo mismo. La parte de arriba uno la ve y no está tan mal. Es de mármol, está bien, pero el problema que hay es que se filtra el agua. Toda esa agua se filtra en los aparcamientos de los edificios de Patrilarsa, como los edificios amarillos, y resulta que la mayoría de los vecinos tenían que tener puesto pues una protección de chapa encima de los coches. Es decir, estamos hablando de un aparcamiento subterráneo y le tenían que tener puesto. Había riesgo de hundimiento. Claro, y había riesgo de hundimiento, que hace poco unos vecinos sacaron una foto que había caído una parte importante del ladrillo al suelo, porque evidentemente cada vez que en fin, esa obra era necesaria, no, lo otro. También se va a arreglar la azucarera, es decir, el edificio del antiguo ingenio azucarero del ingenio, pues se va a remodelar, se va a habilitar un salón de actos en condiciones, se van a habilitar aulas para baile, para música, es decir, creemos que se va a hacer un buen trabajo, porque eso se hizo en vuestra época y hasta ahora prácticamente no había tenido ningún tipo de intervención, y ahora se va a hacer, se va a poner un ascensor. Es que es un sitio encantador, Exacto. muy bonito, y no se le saca el rendimiento porque no reúne las condiciones. La silla, el aire acondicionado, el sonido, entonces eso arriba se va a hacer un gallinero, es decir, no, hubiese sido muchísimo más pretencioso lo que se pretendía desde un principio, pero es un edificio catalogado, entonces no se pueden tocar muros, no se pueden tocar una serie de cosas, hay que dejar todo lo que es autóctono, hacerlo tal como está, entonces ha sido un poco más complicado hacer ese proyecto, pero sale. También la antigua Universidad Popular, yo es que me niego a decirle el Centro de Arte y Cultura, porque yo creo que el nombre que le pusisteis ustedes en aquella fecha me encantaba, y yo para mí siempre he mantenido, y yo siempre he dicho la UPE. No sé por qué se anuló ese tema. Yo tampoco lo entiendo. Eso no hace daño a nada. Ya, Es que bueno, a veces pues cambió y me parecía un nombre que acertaste absolutamente con Universidad Popular, Universidad del Pueblo, es decir, donde se enseñan otras cosas, ¿no? Es que son... Y bueno, pues ese edificio no se toca desde que se adquirió en aquella fecha. No tiene, imaginaros ustedes, la escuela de adultos está en la primera planta y hay que subir escaleras. No hay todavía ningún tipo de rampa, de movilidad. Bueno, pues entonces... O sea, los discapacitados lo pasan, no pueden subir. No pueden. O lo suben en brazos o no pueden subir. Es que entonces, no se piensa en eso. Nunca se ha pensado. Entonces toda la remodelación de los cuartos de baño, de las aulas, de todo el entorno, más una plataforma exterior que se va a poner para que desde la calle Toló se pueda acceder, se va a hacer una recepción nueva, se va a hacer un edificio moderno. Bueno, en fin, esas son las obras un poco más grandes. Luego también vamos a reparar la calle La Gasca, es decir, la calle La Gasca, el edificio de los Pajaritos, el que da a la Plaza de los Pajaritos, donde está la bodega. De los Pajaritos. Por la parte que da a la calle La Gasca, la gente que pasea por allí verá que cuando va por la acera del Macro, es decir, vamos bajando la calle, y cuando llegas al cruce de la calle Jerez, te tienes que salir a la calle porque no hay acera. Hay unas escaleras, hay tal, y la gente pasa o se cambia de acera o pasa por la calle. Bueno, pues vamos a quitar esa jardinera que tiene muchísimos años, se va a dejar toda la arboleda, no vamos a tocar nada de la arboleda, y se va a habilitar una acera, porque yo creo que el boulevard hay que darle todo el paso lógico, la apertura 100%. para que el centro de San Pedro esté perfectamente conectado con el boulevard. Y luego la otra, hay más pequeñas, ¿no? Pero la última, así un poco de más envergadura, es en la Avenida de la Constitución. Se remodeló la parte sur, es decir, la que da más al sur, y vamos a continuar desde la Avenida Andalucía hacia la calle Copo. Toda esa avenida se va a reparar porque los árboles han ido creciendo,
tienen un porte, las raíces están muy deterioradas, pero es que hay zonas en las que no puedes ya pasar ni con un carrito. Es decir, te ha quedado tan poca acera que no se puede pasar ni con un carrito. Los árboles nos gustan, nos encantan. Sí, pero hay que tener cuidado también porque exacto, los ingenieros agrónomos tienen que tomar partido en esta historia cuando se planta un árbol, ¿no? Tiene que prever temas raíces, la hoja perenne, lo que va a crecer en X los años, frutos que secan, cuando caen, cuando no caen. En fin, que se va a quitar la jardinera, cuando se quitó la parte de adelante, se va a dejar toda la arboleda, pero la jardinera se va a quitar para poder coger ese espacio para que la gente circule con facilidad por la yo estoy esperando que digan la chapa, en la chapa no hay nada. Yo es que estoy hablando de las obras de San Pedro. Sí, hay un par de obras. Se va a hacer la todo. chapa algo, sí, No, se va a hacer. En Marbella, decía, hay 8 millones de euros que se van a invertir en todo el término municipal. En San Pedro, pues más o menos aproximadamente, haciendo un cálculo por encima, que hoy lo decía, me lo preguntaba un periodista y dice, pero bueno, se ha estimado el 30% de la... Y digo, no, de ninguna manera, se ha hecho por necesidades. Ya está. Y en este caso, pues en San Pedro más o menos nos corresponde un 32,5%, pero porque ha surgido así. Es decir, yo puedo deciros, y lo digo muy honestamente, y en esto tengo que agradecerle a Blanca, que quizás ni siquiera debería decirlo, pero me gusta ser honesto y lo digo. Es decir, de una partida que había de urbanismo, donde había 500.000 de euros, pues Blanca dijo, no, Rafa, ¿qué tenéis necesidades ahora mismo en San Pedro urgente? Y al final, pues a San Pedro vienen 300.000 euros y en el resto del municipio se gastan 200. Es decir, que hay que ser ecuánime, hay que decir las cosas y, en fin, que esa solidaridad urbanística. Está claro, es decir, ¿dónde hay más necesidades ahora mismo? Es que hay necesidades en todo el municipio, es decir, que estamos hablando de que se necesitan obras en todo el municipio, pero también tenemos que haber un equilibrio histórico, es decir, ¿dónde se ha invertido menos? Pues bueno, pues vamos a hacerle un poco también una discriminación positiva, ahora vamos a invertir más, y estamos hablando de una cantidad que no es grande, estamos hablando de 300.000 euros. Pero yo lo tengo que decir así de honestamente, si alguien me oye de la chapa o de Nueva Andalucía dirá, bueno, y Nueva Andalucía, pues también van a llegar sus inversiones, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues nos pusimos a ver las obras más necesarias y se decidieron las más necesarias del término municipal y en este caso, pues a San Pedro pequeña, ni tanto por ciento, ni San Pedro. Se va a hacer la calle Jerez, se van a hacer reparaciones en la calle Jerez, en la calle Oasis, en calle Guadalajara, es decir, en el Sarto queríamos también hacer alguna intervención, en la Fuente de Espanto también vamos a poner alumbrado en una zona donde... El Sarto hay que dedicarle tiempo. Es que son pequeñas inversiones, se van a poner badenes en la calle Marqués de Estella, que hay también un peligro porque allí los coches... Hemos puesto temas ahora que ya se han hecho, que ya están en marcha, que la gente la verdad es que nos dice que han funcionado, aunque hemos hecho nuestro estudio y ya hay vehículos que han pasado a 90 kilómetros por hora por el bulevar, en fin, que son obritas que a 90 por hora. Sí, hay la máquina que hemos puesto que va midiendo la velocidad y va advirtiendo. Esto hay fotos, ¿no? Que se le coge. No, esa viene ahora. Es decir, detrás del disco que te está advirtiendo de la velocidad a la que está circulando por el bulevar, detrás va a haber un radar. Es decir, el radar no se va a poner con la maldad, entre comillas, de poner multas. Hemos avisado primero se han puesto discos suficientes diciendo que la velocidad máxima es 40 kilómetros por hora. Después tiene un disco luminoso que te está diciendo a la velocidad que está circulando. O sea, y después vas a tener el radar. Es decir, si alguien tiene y no se ha enterado de que por ahí hay a 40 kilómetros por hora... Después de 3 procesos, ¿no? Y le cae una multa, perdón, bien caída. Porque usted no ha querido respetar las normas y ha podido usted provocar un accidente en un sitio tan sensible con los peatones. Que de hecho ha habido 2 accidentes, además uno con muerte, si no recuerdo mal. Uno con muerte y el otro, la persona terminó bastante mal. Por último, ¿qué ocurre con el tema del canon del puerto deportivo? Que puede explicarnos, como delegado de Hacienda, ¿puede explicarnos ese tema? Sí, voy a procurar ser breve. En el tema del canon ha resultado que es que, nos hemos encontrado nosotros que es que llevaba sin pagarse el canon a la Federación de Puertos, a los puertos de Andalucía llevaba sin pagarse del 2012, 13, 14 y el 15, el que va a la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que tenemos una deuda de unos 425.000 euros aproximadamente que corresponde solamente a 2 ejercicios, aunque hay ahora mismo falta, corresponde al 12 y al 14, porque el 13 resulta que digamos así, Puerto Hacienda llegó y embargó la cuenta y había dinero. Entonces, como había dinero,
cogió esa parte que correspondía, ¿vale? Pero si no se llega a pagar, eso hubiese sido una deuda de 600.000 euros, ¿vale? Hay embargado un local, hay embargado, vamos, algunos locales, y están embargados, y estamos nosotros, bueno, el director... Locales que son propiedad de la corporación. Sí, que son propiedad, en este caso, del Ayuntamiento del Puerto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que estamos en un proceso ahora mismo. Se ha pagado un importe que nos reclamaban hace muy poco, creo recordar que era, no sé, no quiero decir la cantidad, 15 o 20.000 euros hemos pagado, y ahí nos ha dado derecho para que, bueno, que empecemos a negociar un poco para ver de qué forma podemos hacer el plan de pago para poder levantar el embargo. Para poder, sí, evidentemente, y que el embargo del local no siga hacia adelante, ¿no? Nos hemos encontrado con eso. También en este caso se acaba también se sacó a concurso hace ya algunos años el alquiler del varadero, el dique seco y algunas instalaciones de allí del puerto, incluso la gasolinera de allí del puerto, y se sacó por una cantidad irrisoria, se regaló por 30.000 euros al año, cuando cualquier gasolinera de eso seguro que tiene que dar beneficio de eso en 2-3 meses, seguro que da ese beneficio. ¿Qué es lo que se ha hecho? Nosotros teníamos, porque la concesionaria está hasta el mes de febrero, pero nosotros teníamos que digamos así, que denunciar, como se dice técnicamente, denunciar el contrato 3 meses antes, y es lo que se ha hecho. Se constituyó un consejo de la sociedad y se aprobó por unanimidad, ¿no? Porque el Grupo Popular no lo apoyó, el que nosotros recuperásemos, curiosamente, eso en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entendemos que desde aquí que el puerto debe ser autosuficiente, el puerto debe generar... Puede ser, es que fue autosuficiente. Uno de los administrativos me dijo que el puerto había dado beneficios siempre, hasta que llegó el equipo de gobierno del Partido Popular y empezó a externalizar servicios, a no cobrar canon a terraza, a tener amiguetes por allí, y al final resulta que el puerto es deficitario. Y además se ha permitido una actuación que se ha venido haciendo con el tema de los atraques. Los atraques, quiero recordar, y hablo ahora de memoria, que hay cerca de 200 atraques privados, 271, el ayuntamiento tiene 94 y hay 270 y tantos, donde te hacen una competencia desleal. Es decir, tú, por decirte cifras que no se me las estoy inventando para que la gente sepa, que no diga la gente, bueno, un atraque vale 100 euros, ¿vale? El ayuntamiento lo llega a 100, ahora te lo coge un particular que lo tiene allí y te lo pone a 30 o a 40. Pero mire usted, eso está prohibido, eso no se puede hacer, esto es una competencia desleal. Si usted quiere alquilarlo, estatutariamente está recogido de forma... tiene que ser por igual. Exactamente, si usted quiere alquilarlo, lo alquila, pero primero me lo tiene que comunicar a mí, segundo lo tiene usted que sacar 100 euros igual que lo tengo yo. Que usted no me puede hacer una competencia desleal. Entonces, eso ha llevado a un detrimento de los alquileres de los puestos de atraque de aquí, que ha supuesto cerca de 100.000 euros. Es decir, que cuando tú permites unas malas prácticas y unas malas formas, pues todo lleva a todo este tipo de cosas. Había empresas que estaban puestas allí en el malecón ofreciendo unos servicios y esa gente no pagaban nada. Es decir, se está haciendo una gestión pésima. Hay que decir también que nosotros estábamos auditando y se están auditando las cuentas, también se está auditando la contratación, el sistema de contratación que se ha seguido, y yo creo que bueno, pronto tendremos los números. Yo no sé si con más o con menos gloria, pero desde luego la gestión ha dejado muchísimo que desear y ha llevado a un perjuicio muy serio que desde luego el ayuntamiento para equilibrar las cuentas de lo que ha sido la sociedad ha tenido que inyectarle dinero cada año, y las sociedades del ayuntamiento tienen que ser autosuficientes. El ayuntamiento no puede inyectarle dinero a estas sociedades porque deben de ser autosuficientes. Hay que administrarlo bien, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hasta aquí el programa. Pero Pepe, un sitio pequeñito. ¿Recuerdan ustedes aquello que nos decía lo bien que había gestionado el equipo de gobierno anterior y siempre vendían como gran acto y lo mejor que habían hecho era la gestión? Y el caos que vendría con nosotros. Pues aquí están los ejemplos de la gran gestión. Van saliendo cosas que, bueno, de alguna manera te sorprende como delegado de Hacienda.
Que si me sorprende, sí me sorprende, porque yo entendía lo que dice Rafa, lo que está diciendo Rafael. Siempre se había vendido que era un equipo muy que muy bien montado, que siempre se estaban haciendo una gestión majestuosa, es decir, que todo muy bien, y tú llegas aquí y hay muchísimas cosas que dejan muchísimo que desear. Es decir, que ya no estamos hablando que bueno, que haya o no ilegalidades, que ahí no vamos a entrar, ni nosotros vamos a cuestionar eso, pero sí que la dejadez de función en este caso, o permitir un canon donde tú regales un canon por 30.000 euros, un canon donde dique seco... a mí me comentaron que se facturaban normalmente al año 130 o 140.000 euros. En el puerto. En el varadero, por canon de reparaciones, que te podía dejar unos beneficios de 50, 60. Estás hablando y lo estás regalando por 30.000 euros. A una empresa privada por 30.000 euros. O sea, el ayuntamiento ha puesto dinero para que funcione el puerto. El ayuntamiento cada año tiene, y pidieron un préstamo también de 2 millones de euros para también para otra serie de cuestiones regulatorias. Y que eso también es puede funcionar bien. No, es que tiene que funcionar bien, y de eso ya nos encargaremos nosotros. Bueno, como esto habría que mirar muchas concesiones administrativas que hay, ¿no? Sí, y muchas historias que hay, ¿no? Y visionar y a ver qué ocurre, pero en fin. No siempre las externalizaciones son positivas. Nos han ido diciendo desde hace muchos años que lo mejor, lo más barato, lo más económico, lo más era externalizarlo, y hoy se puede comprobar que hay casos en que sí, que no se discute, pero hay otros casos en que no. Ya. Muy bien, pues a los dos gracias, a Rafael Piña y a Manolo Osorio, como siempre. Gracias y suerte a los dos. Muchas gracias. Y a ustedes las gracias también por seguirnos. Buenas noches, hasta la próxima. Pues hemos hecho